Mutatis mutandis, absit Julia verbis, temporis usilis, obtorto collo tango, ubi maior minor cessat, talis pater, talis filius, motu proprio ad maiora, ai mecum tango. Esto es Verba Volan, el espacio dedicado a Roma, a su cultura y al latín, que es la lengua madre del español, y lo hacemos como cada domingo cantando este Vademecum Tango con nuestro latinista tuitero @Emilio_del Río, profesor de la Universidad de La Rioja. Ave, Emili. Buenos días, Pepa. Bueno, Ave, Pepa. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y un saludo a todos los escuchantes y amigos que os acompañan en el Joan Corominas, este instituto de Benicarló que homenajea con su nombre a uno de los grandes maestros de la filología, ¿eh? Y Sí, especialmente, bueno, además de la etimología. a él le debemos el diccionario etimológico, el famoso Corominas. El Corominas, claro. No sé, uno no dice, oye, voy a mirar esto en el diccionario etimológico de la lengua española. No dice, vete al Corominas, me voy al Corominas. Sí. Y tantas aportaciones en general al estudio de la historia de la lengua española y de la catalana y de otras muchas lenguas romances. Y que, por tanto contribuyó al conocimiento del latín. Pues sí, conocer y estudiar latín y la cultura clásica nos ayudan a conocer mejor la realidad que nos rodea. Ya lo estamos viendo aquí todas las semanas. Y una rama es la etimología, porque es esta especialidad que estudia el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significado, de su forma, y que por tanto, bueno, como explicábamos el otro día, nos ayuda a saber. Nos ayuda a saber y nos ayuda a pensar. Claro, hay que atreverse a saber, sapere aude, que como decíamos es el lema, es la reivindicación de la ilustración y de la razón, pero también hay que atreverse a pensar. Eso sería pensare aude. Muy bien, es que Pepa sabe latín. Bueno, con pensar pasa lo mismo que con saber. De un significado físico pasa después a un significado intelectual. Ya explicamos que sapio, sapere, es degustar físicamente, de ahí viene nuestro saber, tener sabor, ¿no? Y después pasa a significar un saber intelectual. Bueno, pues en este caso el verbo original en latín es penso, pensas, pensare, pensavi, pensatum, que significa pesar cuidadosamente, es decir, calibrar con exactitud. De ahí, con un salto de lo físico a lo mental, que como digo es tan frecuente en todos los procesos semánticos, las lenguas van enriqueciendo, creando su significado, y a partir de un significado físico, como digo, pasamos a otro intelectual o abstracto. Y de pesar con mucho cuidado, que eso es pensare, pues pasa a significar juzgar, apreciar, estimar, considerar, y de ahí en español... Pensar, eso no hace falta pensarlo mucho, ¿eh? Claro, no hay que pensarlo mucho. Bueno, el verbo penso viene de otro verbo, que ahí vamos a ver muy claramente el origen. Viene el verbo pendeo. Pendeo, pendes, pendere, que significa literalmente estar colgado. Y que ha dado en español... Pender. Claro. Tenemos Pendemos otro verbo, de un hilo, pendemos de un hilo. por ejemplo, pues tenemos otro... Y de ahí viene, penso, tenemos otro verbo que es en este caso de la tercera, que es pendo, pendis, pendere. Pependi pensum, que significa colgar, y de ahí pasa a significar también en latín pesar, es decir, colgar los platillos de la balanza. De la acción de pender derivan dos acciones muy distintas, una física, que es pesar, y la otra intelectual o abstracta, que es pensar. Qué bueno. Vamos, que pensar es sopesar o pesar cuidadosamente. Eso es que son la misma palabra, es exactamente la misma. Pesar y pensar son la misma palabra. Pensar es pesar los argumentos, poner en esa balanza mental los argumentos en un sentido o en otro. Bueno, por cierto, seguro que has conocido y comprado incluso alguna vez algo que te han pesado en una balanza romana. Claro, de hecho se decía de esa balanza, se la llamaba la romana. Claro. Bueno, pues antes de comprar, es decir, de pagar, hay que pensar bien lo que se quiere comprar, ¿no? Sí, bueno, está clarísimo. Antes de comprar y de pagar, lo que hay que hacer es pensar qué necesito y qué cosa o qué prenda me gusta, ¿no? Eso es. Bueno, pues una vez que la mercancía se ha pesado, es decir, se ha calibrado con exactitud, por ejemplo, en la balanza, en la romana, el vendedor entrega la mercancía. ¿Y el comprador qué hace? La paga, ¿no? La paga, Por sí. eso este verbo significa también pagar o gastar. De hecho, ¿cómo se dice en inglés gastar? To spend. Claro, pues viene de este verbo,
verbo pendo, pendere, en francés es... ¿De penser? Exactamente, que viene también de ahí. Y algo caro en inglés es escrito... Expensive. Expensive, escrito expensive. Es expensive, escrito expense es gasto, que viene de expendo, que significa pesar, y de ahí gastar. Y de hecho, en español, vender algo, generalmente al por menor es... Bueno, eso se decía antes, expender. Claro, esto es palabra moribunda casi. Es una palabra moribunda. Moribunda, expender también con el significado de despachar billetes de ferrocarril o de espectáculos. Y expendeduría, que aún se ve, ¿no? A veces, es donde se vende al por menor el tabaco. Bueno, frente al to spend inglés o al francés, nosotros decimos en español pagar, que es muy curioso, porque viene del verbo paco, pacas, pacare. La C, que es sorda, sonoriza y pasa G. Pagar. ¿Y de dónde viene pacare? Paco, pacas, pacare es calmar. Viene de pax, paquis. Es decir, el que nos vende nos da el producto y nosotros le damos el dinero. Y eso significa apaciguar. Nos quedamos en paz. Nos quedamos en paz. Claro. En ¡Qué fin. bueno! Pero nosotros decimos pagar en español. No decimos to spend o, en fin, algo parecido. Pero cuando hemos gastado mucho o hemos hecho un gasto innecesario, ¿qué decimos? Hemos hecho un dispendio. Dispendio, es decir, del mismo verbo, de pendere, de ahí tenemos dispendo, que es distribuir algo una vez que lo hemos pesado. Y una vez que los alimentos, por ejemplo, los hemos pesado, los guardamos, ¿dónde? ¿En la despensa? En la despensa, claro. Y junto a expender o despachar un medicamento tenemos, o despachar algo, tenemos dispensar un medicamento. O sea, fíjate si da juego pendo... Y pensar, tenemos también peso, pesadez, pesadilla, pero tenemos una forma muy curiosa que es el pésame. Fíjate que es una forma sustantiva, donde se sustantiva una forma verbal que es el pesa más el pronombre, pero en lugar de ir delante lo ponemos detrás. Eso se llama pronombre enclítico, con perdón, ¿no? Pues pésame. Y a partir de ahí, esto es un sustantivo para cuando nos referimos a una manifestación de condolencia por la muerte de alguien. Bueno, estamos pensando hoy mucho en latín, ¿eh? De hecho, a ver, está mareado hace rato ya. Bueno, Lleva un ratito mareado. Hay que pensar y sopesar bien los argumentos en latín y en español. Hay que, como canta Aretha Franklin, pensar, aunque el pensamiento germánico no es pesado, como el nuestro, porque think no viene de pensar, ¿eh? Cómo me gusta esa canción. Bueno, Emilio, con toda la pesadumbre del mundo... Que también viene de pendo. También, bueno, pues con pesadumbre te digo que tempus fugit, así que vamos al sorteo a ver a quién ha favorecido la fortuna. Me parece muy bien. La pregunta. Bueno, la pregunta de hoy tiene que ver con lo que hemos explicado. Bueno, todos tenemos un órgano que cuelga. No pienses mal, ¿eh? Que pende, pero dentro del cuerpo, no fuera. Dentro del cuerpo, no fuera. O sea, que pende, pero no nos enteramos de que pende porque no lo vemos, sabemos de oídas. Nos enteramos cuando tenemos que ir al hospital a que nos la quiten, porque tenemos en ese caso una inflamación de ese órgano. Vale, ya está. Aunque no se hayan operado de eso, yo estoy segura de que nuestros escuchantes saben la respuesta y pueden escribir.